Daniel 7:25. Dice la palabra del Señor de la siguiente forma. Y la vamos a leer con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Dice la siguiente forma. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Dios nos muestra a través de su palabra, a través del profeta Daniel, aquí en este versículo 25, lo que será la tribulación y la gran tribulación. Entonces, vamos a mirar en qué momento comienza esto. ¿Por qué? Porque en el instante que comience la tribulación, también comienza la semana 70 de las que habla Daniel. Pero de eso no vamos a hablar ahora. Solamente nos vamos a enfocar en lo que es la tribulación. Para eso vamos a la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 en adelante. Y lo vamos a leer también con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. ¿Por qué hablo siempre de esta forma? Porque para nosotros poder llevar un mensaje, una palabra al mundo, a las naciones, lo primero que tenemos que hacer nosotros es tener la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si no será toda una palabra muerta, una palabra leída. Entonces, quien nos guía, nos dice las cosas, es el Espíritu de Dios, porque nos da una palabra revelada. ¿Dónde lo dice? Dios dice en su palabra, y escrito está en el Evangelio de Mateo capítulo 10, versículo 20 en adelante. Dice, no sois vosotros los que habláis, es Dios a través del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo que habla en vosotros. Y así será la palabra que sale de vosotros, no de vuestra boca, no volverá vacía, sino que hará lo que tú quieres y será prosperada en todo lo que tú lo has enviado, dice la palabra del Señor. Bien, vamos allí, dice, está escrito. Tenemos que tener muy en cuenta cuando nosotros, para interpretar la palabra, porque cuando dice está escrito, nos está diciendo que hay poder, porque ya está nació en el misterio y la iniquidad. Dios nos está mostrando a través de esta palabra, dice, porque ya escrito está, porque ya está nación ese misterio que ha sido revelado ya hace mucho tiempo. ¿El misterio de qué? De la iniquidad. Cuando Dios habla a través de la palabra de iniquidad, se está refiriendo al pecado, a la abominación, se está refiriendo al anticristo, se está refiriendo al 666, se está refiriendo al control total, se está refiriendo al gobierno de un solo hombre, se está refiriendo al nuevo orden mundial. ¿Por qué? Porque cuando habla de la iniquidad se está hablando del hombre de pecado, que habla Dios en su palabra y escrito está. Bien, entonces miramos que allí hay un puntos y una coma, y sigue diciendo, solo que hay quien a la presente lo detiene. Allí hay una coma. Nosotros miramos que Dios nos habla a través de su palabra de una forma muy clara, muy sencilla. Dice, solo que hay quien a la presente lo detiene. Pero ¿quién podrá detener semejante engendro del mismo diablo con los demonios y no lo reprenda? ¿Por qué? Porque él ya fue vencido hace más de 2000 años en la cruz del Calvario junto con todos los demonios. Él está bajo los pies de Cristo y bajo los pies de la iglesia. Lo que pasa es que él no está cautivo todavía. Así dice la palabra en el libro de Revelación, capítulo 12, versículo 12, parte B, parte final. Dice que él ha descendido con gran furia, sabiendo que le queda poco tiempo. Dice, él ha descendido con gran furia, sabiendo que le queda poco tiempo. Entonces miremos a ver quién es que detiene semejante engendro del maligno. Bien, es la iglesia de Jesús, es el elemento que frena la manifestación del anticristo aquí en la tierra. Es la iglesia de Jesús la que frena semejante engendro. ¿Y cómo lo frena? Pues muy sencillo, a través de la oración. Dios nos habla a través de su palabra y escrito está en el libro de Revelación, capítulo 8, dice la palabra del Señor, y vamos a verlo. Capítulo 8, vamos allí a la palabra del Señor, capítulo 8, versículo 3 en adelante, dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. Estamos viendo a dónde van las oraciones de los santos. Y más adelante pues veremos a quién se refiere, vamos a ver a quién se refiere Dios cuando habla de las oraciones de los santos. Porque cuando Dios habla de los santos, Él se está refiriendo que solamente las oraciones de los santos suben al altar de Dios, a su presencia. Y ahorita lo vamos a ver, como lo dice en el capítulo 5, versículo 8, parte B, parte final, dice que las oraciones de los santos suben a la presencia del Señor, pero que son depositadas en unas copas de oro, dice, y todos tenían arpas
y copas de oro. Es donde se depositan las oraciones de los santos. Y Dios quiere que todas aquellas personas oren, intercedan. ¿Para qué? Para detener esto. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra, y escrito está en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, parte B, parte final, dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Él está hablando a la iglesia como tal. Él no le habla al mundo, porque dice Dios en su palabra, y escrito está en la primera carta de los Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice que para el mundo esto es locura, porque ellos no pueden entender estas cosas. Porque para poderlo entender, tiene que ser a través de lo espiritual. Por eso cuando yo les digo, lo vamos a leer con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Es cierto, hay religiones que niegan la existencia de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Pues ellos llevan una palabra muerta, una palabra leída. Pero Dios no nos manda a juzgar a nadie, ni a señalar. Simplemente nos manda a que intercedamos por esas personas. Bien, entonces dice en el capítulo 8, versículo 3, dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadir a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. Así lo dice. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y en el capítulo 5, versículo 8, parte B, parte final, dice que son depositadas en unas copas de oro. Pero miremos qué poder tienen esas oraciones. Mire todo lo que hacen esas oraciones. Y en el versículo 5 dice: y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego al altar y lo arrojó a la tierra, y hubieron truenos, voces, relámpagos y terremotos. Así lo dice Dios en su palabra, y escrito está. Bien, sigamos. Entonces miramos que es la iglesia de Jesús a través de las oraciones que detiene este engendro. Bien, entonces miremos, dice, hasta que a su vez sea quitado del medio. Cuando Dios nos habla y nos dice que hasta que a su vez sea quitado del medio, ¿a quién se está refiriendo? Se está refiriendo precisamente a la iglesia de Jesús. Allí en ese preciso instante dice, hasta que a su vez sea quitado del medio. En ese preciso instante que habla Dios en su palabra, comienza la tribulación. Comienza la semana 70 que habla Daniel. Allí en ese preciso instante dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces allí en ese preciso instante es cuando se hace manifiesta este hombre. Y dice, inicuo, cuyo avenimiento es por obra de Satanás. Así lo dice Dios en su palabra, y escrito está. Entonces miramos a través de la palabra del Señor que son las oraciones de los santos lo que hace que este personaje pues todavía no aparezca. ¿Por qué? Porque Dios quiere que la iglesia, nadie se quede, y la única solución, esto lo puede hacer Dios, nuestro Padre, nuestro Creador, en el nombre de Cristo Jesús y a través del Espíritu Santo, a través de los ángeles. Pero no, Él le deja este trabajo a la iglesia, porque es un privilegio para nosotros, para interceder. ¿Por qué? Porque como intercesor que soy, nos queda a nosotros el privilegio de interceder. ¿Para qué? Para que la iglesia despierte y nadie se vaya a quedar, porque en el preciso instante en que Cristo llega, como lo hablamos allí, por la iglesia, también se lleva al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, y esto queda gobernado por un gobierno satánico. Entonces nosotros miramos que nosotros hablábamos aquí en la palabra del Señor. Dice, vamos otra vez al libro de Daniel. Daniel capítulo 7, versículo 25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos, dice. Entonces, también se le dio boca en el versículo capítulo 13 de Apocalipsis. Allí habla sobre todo eso. Entonces vamos al versículo 5, 13:5. También se le dio boca que hablare grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Pero ya estamos hablando allí de qué, de la última media semana. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de todos los que moran en el cielo. Se está refiriendo al anticristo, a ese gobierno de pecado, que hablará blasfemias contra Dios y contra sus hijos. Bien, pero nosotros miramos que en el versículo 7 dice así,
y se le permitió hacer guerra contra los santos. Miremos, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y nación. Entonces miremos lo que hablaba Daniel. Daniel dice que se le dio autoridad, se le dio, vamos aquí en el 7, dice, y a los santos del Altísimo quebrantará, como quien dice, a los santos del Altísimo, pues le dio autoridad para que los persiguiera. ¿Y para qué? Para matarlos, que esa es la realidad. Bien, pero vamos a ver cuáles son esos santos. Entonces dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y nación. Entonces miremos que nosotros veamos que los santos, vamos a ver quiénes son esos santos, y para eso vamos a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque muchos pensarán que en el instante que venga Cristo por la iglesia, las personas que se queden de la iglesia del Señor, que Dios no quiere que nadie se quede, Dios no quiere eso, Dios quiere es que todos, cuando Cristo venga por la iglesia, todos nos vamos juntamente con Él. Entonces, vamos a ver a qué santo se refería el Señor. Entonces, vamos a Apocalipsis o Revelación capítulo 7. ¿Por qué? Porque allí vamos a ver de cuáles santos. Porque aquellas personas que se queden en el arrebatamiento no son santos porque son rebeldes. Son rebeldes, hay rebeldía, hay capricho. Y siempre yo lo he manifestado. En el instante que Cristo, Jesús, Dios nuestro Señor, venga por la iglesia, que eso va a ser en un abrir y cerrar de ojos, nadie se va a dar cuenta, nadie se da cuenta de lo que pasó, porque en el preciso instante en que Cristo arrebata la iglesia, pues ya toda memoria, todo recuerdo en nuestras mentes desaparecerá, y simplemente nos vamos a reunir juntamente con Cristo Jesús allá en las nubes, y allí nos vamos a encontrar con los demás hermanos, pero nosotros no nos vamos a recordar de nuestro hermano, de nuestra esposa, no, porque si hubiera recuerdo, habría dolor, pero aquel que se quede, sí va a recordar, y solamente le van a quedar dos caminos, o hacerse poner la marca e irse directamente para el infierno, y allí sí se va a recordar. Allí se va a recordar porque la conciencia le va a rearguir, porque la conciencia allí no se pierde. Bien, entonces miremos que cuando nosotros partamos hacia la eternidad, pasamos con Cristo Jesús, allí ya no hay memoria, no hay recuerdo de absolutamente nada, dice. Entonces vamos a la palabra, al libro de Apocalipsis o Revelación, capítulo 7, versículo 3 en adelante, vamos a leer el 3, dice, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de Dios. Así lo dice Dios en su palabra, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de Dios. Cuando Dios se habla de esos siervos, es de ese remanente que Dios va a dejar en el instante que venga Cristo Jesús, va a dejar allí judíos, pueblo israelita, netamente israelita, no de otras naciones, porque hoy vemos nosotros que en muchas naciones de América Latina y en otras partes hay israelitas no, son israelitas, pero no son simplemente que se hagan llamar israelitas, pero no son. Israelita es aquel que es realmente judío, aquel que es realmente de Israel, y ahora lo vamos a ver. Entonces van a sellar en su frente, entonces ese remanente va a predicar la palabra. Y resulta que demasiada gente, la mayoría, mucha gente se convertirá al Señor en esa tribulación y en esa gran tribulación. Pero ellos preferirán hacerse cortar la cabeza antes que adorar a la bestia. ¿Por qué? Porque estos hombres que habla Dios en su palabra, que se le dio permiso para que los persiguiera y también los va a decapitar. Pero ahora lo vamos a ver dónde están. Entonces dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces, miremos que son los 144,000 que habla Dios en su palabra y escrito está en el libro de Revelación. ¿Qué es lo que van a hacer? Esos son los que van a quedar ese remanente aquí, en esta tribulación, en la tribulación, predicando la palabra por todas partes, y no solamente ellos, también van a estar los dos testigos que habla Dios en su palabra, que también tienen la autoridad, el poder de abrir y cerrar los cielos. Entonces, bien, entonces dice, de la tribu de Judá, 12,000 sellados, y así sucesivamente. Entonces, hasta completar los 144,000. Pero miremos lo que dice en el versículo 9, 7, 9, miremos lo que dice, vea. Dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono
y en la presencia del Cordero vestidos de ropas blancas con palmas en las manos. Miremos que aquí nos hablan dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. ¿Por qué? Porque es esa cantidad de hombres y mujeres que se convirtieron al Señor en la tribulación y en la gran tribulación, con estos 144,000 hombres que nunca conocieron mujer, son santos, son netamente santos, nunca se contaminaron del pecado, entonces fueron sellados, pero son netamente israelitas, no como dicen otras religiones que ellos van a ser, no. Entonces miremos lo que dice en el versículo 13, dice, entonces uno de los ancianos habló diciendo esto, dice, entonces uno de los ancianos habló diciendo esto, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Miremos lo que dice en el versículo 14. Dice Juan, yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas hasta y han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces miremos que en la gran tribulación, esa cantidad de hombres y mujeres que se van a convertir al Señor. Bien, entonces sigamos. Entonces ya vimos nosotros cuáles son los santos y qué es lo que va a pasar con ellos. Bien, entonces miramos nosotros la palabra del Señor. Vamos al libro de Mateo, capítulo 15. Vamos allí a Mateo, vamos a buscarlo, el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu Santo. Mateo capítulo 24, versículo 14. Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, se está refiriendo porque en el profeta Daniel allí también habla de la abominación desoladora. Esa abominación desoladora es cuando este hombre de pecado entra al templo sagrado del Señor, al tercer templo. ¿Y qué hace él? Allí se sienta él, inclusive ahora lo vemos a ver, él hace el falso profeta, que ahora lo vemos, el falso profeta hace que le hagan una imagen a él y le infunden aliento y él habla, y el que no adore esa imagen, pues le da autoridad para matarlo, para decapitarlo. Pero ¿quién le da toda esa autoridad? Antes de que continuemos, vamos nuevamente a Apocalipsis, sin perder a Daniel, sin perder a Mateo. Vamos a Apocalipsis capítulo 13. Dice la palabra del Señor, santo, santo, 3 veces santo al que está sentado y al que ha venido. Dice de la siguiente forma, Apocalipsis 13, versículo 2 dice, dice, el parte B, el parte final dice, y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Entonces miremos, el dragón, que es el mismo diablo con los demonios lo reprenda, le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿A quién? A ese hombre de pecado. A ese hombre de pecado. Entonces miremos, dice la palabra del Señor, y será, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Eso es cuando ya entramos a la tribulación, y dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, dice, el que lee esto entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Dice, y sigue diciendo, el que esté en la azotea no descienda sucesivamente. ¿Por qué? Porque allí este hombre ya comienza la persecución. ¿Contra quién? Contra todo aquel que hable la palabra del Señor. Bien, entonces yo les voy a dar una información mucho más aquí. ¿Dónde encontramos nosotros también la información acerca de la abominación desoladora? Porque la Reina Valera no habla de estas cosas. Entonces, pero miremos que en los libros apócrifos, lo que son primer libro de Macabeo y segundo Macabeo, allí encontramos nosotros una gran información, porque allí habla de un rey antico, Epifanes, que también hizo la misma historia, lo mismo que va a suceder ahora en la gran tribulación. Entonces, ese libro de los Macabeos, aunque no forma parte de las Sagradas Escrituras, nos da información histórica de ese tiempo. Describe cómo Antíoco se puso en contra de los judíos y masacró a muchos de ellos y saqueó el templo de Jerusalén. Entonces nosotros veamos esto en 1 Macabeos, capítulo 1, versículo 20 al 33. Allí podemos leer todas estas cosas.
y en el versículo 1, versículo 54. Y allí podemos encontrar toda la información acerca de lo que estábamos hablando, acerca de la abominación desoladora. Bien, entonces seguimos. Dice la palabra del Señor, dice, estamos viendo lo que es lo que habla Daniel de la gran tribulación. Bien, entonces nosotros miramos en el capítulo 13, versículo 12, en adelante dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Aquí se está refiriendo al falso profeta. Yo hablaba de esto en una ocasión, en una enseñanza sobre el falso profeta. Pero ¿quién es el falso profeta? Esto lo encontramos en Apocalipsis o Revelación capítulo 17, 1 en adelante. Se está refiriendo a la iglesia católica. A ellos tenemos que hablar sinceramente porque a ella se está refiriendo allí. Y se está refiriendo ¿a quién? Al papado. ¿Por qué? Porque estos hombres tienen estatus de rey. Y este que está en la actualidad, en este momentico, es el octavo rey. ¿Cómo así que el octavo rey? Pues sencillamente porque en el año 29 ellos hicieron el tratado de Letrán y allí hicieron ellos un tratado con Mussolini y a ellos se les dio un estatus de rey. Y la palabra del Señor también habla del octavo rey, que se levantará el octavo rey. Y entonces, si este octavo rey, este papa, no es el último, no es el falso profeta, es el que viene, pero prácticamente somos hermanos y hermanas. Lo que les estoy hablando, pónganle cuidado a esto, somos la última generación que veremos estas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros como iglesia del Señor no entraremos ¿a dónde? No entraremos a la gran tribulación. No entraremos a la gran tribulación. ¿Por qué? Porque el mismo Señor, él guardará su pueblo, y lo vamos a ver en el libro de Apocalipsis. Vamos a la palabra del Señor, lo vamos a buscar con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu Santo. Y aquí lo dice, Apocalipsis 3, versículo 2 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Y nosotros mirábamos ahora también estábamos viendo nosotros allí en la carta de los tesalonicenses, que en el instante que la iglesia sea quitada es que aparece este hombre. Entonces, la iglesia como tal no pasará la tribulación, ni verá estas cosas, ni tampoco tendrá memoria de esta. ¿Por qué? Porque en el instante que Cristo venga por la iglesia, todo queda en el olvido. Ya nosotros no tendremos memoria ni recuerdo de eso, porque todos somos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Es algo, un tiempo indivisible, que nadie se lo puede, es difícil determinar, indivisible, es que no se puede determinar. Bien, entonces miremos que dice, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Ese es el falso profeta. El falso profeta es la segunda bestia. Promoverá una falsa iglesia, que va a ser una doctrina para que todos crean en él. Bien, entonces miramos en el versículo 14, dice, y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Entonces nosotros miremos que persuade a los moradores de la tierra. ¿Para qué? Para que le fabriquen una imagen del anticristo a la que luego dará vida. ¿Pero quién es que le da vida? Pues el mismo diablo con los demonios reprenda, porque él le dio toda la autoridad y el poder a este hombre de pecado. ¿Por qué? Porque él es manejado por el mismo diablo, porque así lo dice la palabra del Señor en Apocalipsis 13:12. Dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorare. Santo, santo, 3 veces santo, al que está sentado y al que va a venir. Por eso es que Dios es claro en su palabra y nos dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. Bien, entonces vamos a la palabra del Señor. Veíamos que le ha permitido infundir aliento a la bestia. Bueno, sigamos hablando. Entonces miramos nosotros que dice la palabra del Señor. Estamos viendo en Apocalipsis 13:2, dice, y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. ¿Quién le dio su poder y su trono? El dragón. El dragón le dio ese poder ¿a quién? A la bestia. Entonces,
pues es un hombre con ese poder. Eso es algo tremendo. Un hombre, digámoslo así, un gobierno de un solo hombre. Entonces, no, mira, un hombre que ha de ser cabeza de un gobierno mundial recibe semejante poder, entonces realmente tendrá que ser el poder más grande que jamás haya poseído hombre alguno en la tierra. Es tremendo esto. Pero ¿por qué lo vemos? Vamos a la palabra del Señor y miremos, por ejemplo, en Apocalipsis 13:7, parte B, aunque creo que ya lo veíamos. Se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿A quién? A ese hombre de pecado. Y en el 13:13 parte B dice la palabra del Señor, y hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Así lo dice. Entonces, si ese hombre de pecado va a tener semejante poder, eso es tremendo. Entonces, y hacía que todos los pequeños, entonces, miremos allí en la palabra del Señor, 13:16. Miremos lo que está pasando cuando ya este hombre entre al templo y ya se quite esa máscara y muestra quién es. Entonces, Apocalipsis 13:16 y 17. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres y libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces nosotros miramos a través de la palabra del Señor que en el instante de que este hombre recibe ese gran poder, que ya se hace, después de los 3 años y medio que entramos a la gran tribulación, que él ya tiene el poder a nivel mundial, la economía mundial se viene a pique. Pero entonces, ¿qué pasa allí? Pues él tiene una ayuda allí, un ayudante, que es el falso profeta, que es ese hombre también de pecado, porque engaña, se está refiriendo al falso profeta. ¿Y quién es el falso profeta? Pues el Papa. Para que ustedes se den cuenta, no podemos ocultar más esto. El Papa. Y para mí, el octavo rey, como dice la palabra, es el falso profeta. Si no es este, es el otro, pero de aquí no pasamos, porque somos la última generación. Entonces, ¿qué pasa? Este hombre, que también es un hombre que tiene mucho peso a nivel mundial a través de la religión, también le hace de que este hombre le coloque una marca a todos los hombres y que la economía mundial sea manejada por este hombre, porque nadie podrá comprar ni vender si no tiene dicha marca que ha recomendado el falso profeta. Vemos todas esas cosas. Entonces, que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces dice la palabra del Señor, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es el número de hombre, su número es 666. Es una señal de la Trinidad satánica, el dragón, el anticristo y el falso profeta. Bien, entonces nosotros miramos, hermanos y hermanas, amigos y amigas que están viendo este video, a medida que los acontecimientos mundiales vayan acercándose cada vez más al cumplimiento de estas profecías, mantengámonos confiados en que Dios siempre estará ayudándonos. Aún en los momentos más difíciles, particularmente cuando nos ha hecho saber alguna de las cosas que sucederán durante el tiempo del fin. Y nosotros lo podemos ver en Daniel capítulo 12, versículo 4, que dice la palabra del Señor, que el mismo Dios le dice a Daniel, sella las palabras, sella este libro hasta el tiempo del fin. Y vemos que Daniel 12 fue revelado ya esa profecía a finales del siglo pasado. Dice que los unos correrán de aquí para allá los hombres y los otros de allá para acá, y que la ciencia aumentará. Entonces miremos que los hombres se han dejado envolver por el ir y venir de esta vida. Y entonces a tenor que Cristo se acerca a la venida de Cristo, porque la venida de Cristo es inminente, ya todos correrán más y la ciencia día a día aumentará más. Entonces Dios nos ha dado su Espíritu Santo, su palabra para ser guiados. ¿A quiénes? A sus hijos, porque solamente los tales entenderán estas cosas por el testimonio de su Espíritu y la iluminación de su palabra. Y no podemos negar que estamos en los posteros tiempos. Los que dice la palabra del Señor, tenemos que tener claro que nosotros como cristianos, como seguidores de la palabra, no podemos desconocer lo que está pasando y lo que va a pasar. Lo que nos invita a caminar con sabiduría y discernimiento y diligencia en nuestra vida espiritual, pues la venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca, hermanos y hermanas. Yo voy a hacer una oración a ti, amigo y amiga. Si tú no has abierto tu corazón a Cristo, tú no lo has recibido. Yo sé que esta palabra
ha llegado a tu corazón y que esta palabra no quedará vacía, sino que dará frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. Repite conmigo, amén así sea. ¿Por qué amén así sea? Porque con esa palabra que dice Dios en su palabra está, es uno de los nombres de Jesús Cristo, así lo revela Dios en el libro de Revelación 3:14 o Apocalipsis. Reconozco que estuve apartado de ti, Señor, pero hoy me arrepiento de todo corazón. Vengo a ti, Señor, porque sé que estuviste muerto en una cruz, pero que Dios el Padre te levantó entre los muertos. Por eso vivo hoy. Yo abro mi corazón para que entres tú y hagas de mí esa persona que tú quieres que yo sea. Hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Amén. Si tú has hecho esta oración, amigo, amiga, has dado un gran paso, porque Dios dice en su palabra está que Él va añadiendo a todos aquellos que van a ser salvos a la congregación todos los días. Coloca tu nombre allí. Yo quiero orar por ti. Cualquier comentario, por difícil que sea, por pequeño, por ingenuo, por sencillo, colócalo allí, que esto sirve para edificación de la iglesia. Bien, hermanos y hermanas, amigos y amigas, les habló un servidor en Cristo, Milciades Gómez. Que las bendiciones de nuestro Señor Jesús el Cristo lleguen hasta acá con ustedes, donde quiera que se encuentren. Amén.